Hola, buenas noches a todos. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta de la parte de líneas de influencia antes de comenzar con la clase de hoy día. No hay dudas ni consultas. Si quieren pueden escribir aquí en el chat si alguien no tiene dudas. Bueno, ya entonces no perdamos el tiempo. Por si acaso esta clase lo voy a subir igual a YouTube para que todos los que no hayan asistido hoy día puedan ver la grabación. Bueno, para la clase de hoy vamos a ver lo que es la parte específicamente, lo que es para el diseño de diafragmas. Lo primero que tenemos que tener como dato es que la separación entre diafragmas, este valor varía en función a lo que les dice el ingeniero en clases, por si acaso. Hay semestres que el ingeniero les dice que la separación entre diafragmas puede ser entre los 5 a 10 metros y otros semestres dice entre los 6 a 12 metros. Entonces, este valor va a variar en función a lo que el ingeniero les diga en clases, por si acaso. Ahora, por lo general, la altura del diafragma puede ser 3/4 de la altura de la viga principal, siempre y cuando nosotros realicemos un diseño con vigas postensadas. Y vamos a tomar en cuenta el 100% de la altura de la viga cuando estemos realizando un diseño de vigas T, por si acaso. Ahora, igual otra forma, bueno, y como predimensionamiento, también decimos que la base del diafragma puede ser 1/3 de la altura de la viga o puede adoptarse un valor mínimo de 20 centímetros. Ahora, en esta primera parte, siempre comenzamos con lo que es la, la determinación de la separación entre las vigas principales. Ahora, acuérdense que nosotros, para determinar esa separación, tomamos en cuenta lo que es el factor de distribución de carga en función a las especificaciones de la AASHTO estándar, por si acaso. Tengan en cuenta eso. Ahora, ese factor que les estoy mencionando, específicamente los que están viendo en esta tabla, es el factor de distribución de Keynes. Y por lo general, siempre tomamos los factores para lo que es 2 o más fajas de tráfico o 2 o más vías cargadas. Ahora, este factor también va a variar en función, en el caso que estemos realizando un diseño de un puente con vigas T o con vigas postensadas, por si acaso. También tenemos que tomar en cuenta lo que es el factor de distribución de carga. Esto más que todo lo vamos a ver más a detalle en lo que es en la segunda parte del proyecto, pero por el momento tengan en cuenta que el factor de distribución de carga, tanto para la AASHTO estándar como la AASHTO LRFD, tiene diferentes ecuaciones, por si acaso, para determinar ese factor. Entonces, ya para no perder el tiempo, vamos a realizar un pequeño ejemplo de diseño de diafragmas para un puente con vigas postensadas tipo BPR. Por lo general, el ingeniero les da como dato el número de carriles o el número de vías y la longitud de la misma. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que realizar en sus proyectos es determinar el número de vigas que van a utilizar y la separación óptima, digamos, entre paréntesis, entre las vigas. Para ello, ustedes tienen que determinar como primer paso
el ancho de tráfico, que vendría a ser el número de carriles o vías, por el ancho mínimo de los mismos. En este caso, 5 por 3,65 me va a dar una altura de 18,3, redondeando, ¿no? Por si acaso. Ya tengo definido lo que es el ancho de tráfico, por lo tanto ya puedo definir lo que es el número de vigas. Ahora, en este caso, eh, siempre utilizamos ese criterio, donde el número de vigas va a ser igual al número de vías más 2, por si acaso. En este caso, como tenemos 5 vías, entonces, por lo tanto, tenemos que adoptarnos 7 vigas para este ejemplo. Entonces, eh, ahora, si nosotros, para determinar lo que es la separación entre las vigas, como ya les había mencionado, vamos a utilizar en cuenta lo que son dos factores de distribución de carga. Uno, que es para vigas internas, y el segundo para vigas externas. Entonces, ¿en qué consiste este método? En solo y únicamente realizar una sumatoria de momentos en la primera viga interna, que vendría a ser esta, y decimos como primera iteración solo y únicamente cuando tomamos en cuenta dos cargas puntuales, que vendría a ser la representación del peso de las llantas, digamos, por si acaso. Ahora, acuérdense que la separación entre llantas o la separación transversal entre llantas siempre es 1,8 por norma. Y la separación entre vehículos siempre es 1,2. Ahora, para lo que es esta parte del diseño, la norma nos dice que para definir lo que es la separación entre vigas, nos da como criterio que la separación del vehículo hacia la acera siempre va a ser 0,6, por si acaso. Entonces, ahora solo únicamente, ya para determinar la separación entre vigas, realizamos lo que es la sumatoria de momentos en el punto 0. Y acuérdense que solo y únicamente en la primera iteración tomamos en cuenta lo que es dos cargas puntuales. Entonces aquí solo y únicamente vamos a realizar lo que es la sumatoria de momentos. Va a ser S más A menos 0,6 para lo que es esta primera carga. Fíjense. Y eso va a ser igual al factor de distribución de carga externa por S. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una ecuación de 3 variables. Entonces, para poder solucionar esta ecuación, vamos a adoptarnos o vamos a decir que el factor de distribución de carga externa tiene que ser igual o aproximado al factor de distribución de carga interna, por si acaso. Y también para simplificar un poco los cálculos, vamos a decir que las cargas puntuales son factores o valores unitarios. Entonces, una vez que nosotros adoptamos esto, también vamos a decir que el factor de distribución de carga para vigas BPR es igual a 0,596 de S. Entonces, como aquí nosotros estamos considerando que el factor de carga externa va a ser igual al factor de carga interna, entonces dando la ecuación va a quedar 2 veces S más 2 veces A menos 3 metros. Y eso va a ser igual a 0,596 de S al cuadrado. Entonces ya tenemos lo que es la primera ecuación. Esta ecuación con dos variables, necesariamente necesitamos lo que es una segunda ecuación. Entonces, ¿de dónde determinamos la segunda ecuación? De esta relación, por si acaso. De la relación del ancho total de tráfico
con la separación entre vigas más la longitud del volado, por si acaso. Entonces, aquí ya tenemos lo que es la ecuación. Sustituimos los valores y posteriormente despejamos A. Ahora, como ya tenemos la segunda ecuación despejada, solo y únicamente sustituimos en la primera. Entonces, sustituimos todos esos valores, fíjense, hasta tener ya la ecuación final. Entonces, una vez que ustedes ya tengan la ecuación definida, pasan a determinar lo que es la separación. Entonces, en este caso, despejando la ecuación me da un valor de 2.72. En ese caso, me ha adoptado 2.75. Acuérdense que siempre nosotros trabajamos con valores múltiplos de 5 hasta 2 decimales para lo que es la separación entre vigas. Me adopto ese valor y posteriormente sustituyo en lo que es en la segunda ecuación. Realizando todo ese procedimiento, tengo un volado de 0.9 metros. Entonces, una vez que yo calculo estos dos valores, solo tengo que realizar esta pequeña verificación. Ahora, ¿qué es lo que me dice esa verificación? Me dice que mi valor de S más A siempre tiene que ser menor o igual a 3.6. En este caso, si se dan cuenta, si yo sumo 2.75 más 0.9, aquí la sumatoria me va a dar un valor de 3.65. Por lo tanto, es mayor a 3.6, lo cual me está diciendo que la primera iteración que yo he realizado está incorrecta. Entonces, como aquí está incorrecta, paso a lo que es recién a la segunda iteración, por si acaso. Ahora aquí en la segunda iteración ya no existe ninguna condición, por si acaso. A ver. Uy. A ver, espera un cachón, se ha colgado. Ya. Ya en lo que es en la parte de la segunda iteración, como les estaba diciendo, como les estaba diciendo, aquí en este caso vamos a tomar en cuenta lo que es una tercera carga, que vendría a ser la incidencia de una llanta más de otro vehículo que está al lado, por si acaso. Ahora, acuérdense que la separación entre vehículos siempre es 1.2. Entonces, tomando en cuenta esa consideración de que vamos a tomar en cuenta la incidencia de una llanta más de un vehículo, realizamos la sumatoria de momentos, generamos esta ecuación, volvemos a realizar este procedimiento, sustituimos valores y posteriormente tenemos lo que es la primera ecuación. Para ello volvemos a aplicar lo que es la relación entre el ancho de tráfico y la separación entre las vigas. Y luego tengo la ecuación 2, sustituyo en la ecuación 1 y fíjense, siempre tiene que llegar hasta la ecuación general, digamos, por si acaso. Una vez que ustedes ya tengan la ecuación, ya pueden determinar lo que es la separación. Ahora, si se dan cuenta, tanto en la primera iteración y en la segunda iteración, los valores que nosotros calculamos al despejar estas ecuaciones, como pueden ver, las relaciones relativamente casi, la variación entre los valores que calculamos entre la primera iteración y la segunda son prácticamente insignificantes, por si acaso. Pero en sus proyectos, ustedes siempre tienen que realizar con la primera iteración todos los ejercicios, por si acaso.
Ahora, en el caso que no cumpla esta condición, recién vamos a la segunda y los valores que nosotros nos adoptamos en la segunda iteración ya van a ser los valores definitivos, nada más. Acuérdense, solo en la primera verificación, o perdón, primera iteración, tenemos ya ustedes en sus exámenes o en sus proyectos llegan a esta iteración, ya los valores que ustedes se adopten en esta parte ya van a ser los valores fueron esa verificación. Nada. Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o consulta. Bueno, entonces continuamos. Ahora, una vez que nosotros eh, ya tengamos lo que es la separación entre vigas, pasamos a la parte donde tenemos que determinar las cargas que van a incidir sobre el diafragma. Ahora, más que todo, ¿para qué es todo este proceso? Solo y únicamente para nosotros poder posteriormente modelar en algún programa, asignar todas las caras que tenemos y posteriormente determinar los esfuerzos en el estado último de resistencia para lo que es la parte del diseño, por si acaso. Entonces, lo primero que vamos a realizar va a ser un pequeño predimensionamiento de la losa. Acuérdense, como nosotros estamos realizando el predimensionamiento de la losa, tomamos en cuenta este criterio. Fíjense, en este caso me da un espesor de ese calculamos es la altura mínima. Entonces, en este caso, por lo general, digamos, los espesores siempre son casi de 20 centímetros. Por lo general, digamos. Pero puede variar en sus proyectos, no hay problema. Entonces, en este caso, yo me adopto un valor de 20 centímetros. Posteriormente paso a lo que es a determinar la separación entre diafragmas. Acuérdense que esta separación varía en función a lo que el ingeniero les dice en clases. Tengan en cuenta que en algunos semestres estos valores varían por si acaso. En este caso, bueno, para los valores del anterior semestre, era ese criterio, si no me equivoco. Entonces, con mi puente es de 27 metros, voy a decir que la separación entre diafragmas va a ser 9. Entonces aquí me voy a adoptar primeramente el número de diafragmas y posteriormente, aplicando esta ecuación, ya puedo determinar lo que es la separación entre las mismas, nada más. Ahora ustedes traten de hacer en sus proyectos, bueno, si quieren, pueden hacer una pequeña gráfica, ni más ni menos, tal vez como esto, siempre colocando lo que es las cotas de todos los elementos que ustedes vayan graficando, tengan en cuenta igual ese detalle. Entonces, ya tengo lo que es el espesor de la losa y la separación entre diafragmas. El paso siguiente es determinar las cargas que van a ir o van a incidir sobre el diafragma. Entonces, la primera carga que vamos a determinar va a ser la que es la que genera, bueno, la que es por el peso propio de la losa. Entonces, en este caso, acuérdense que siempre para lo que es la parte de diseño, para lo que es estructuras de puentes, siempre tomamos un peso específico del hormigón de 2500, por si acaso. Ahora aquí, la separación entre diafragmas, acuérdense que para mi ejemplo es de 9 metros y el espesor también para mi ejemplo es de 20 centímetros. Entonces, lo único que hacemos es determinar cargas, nada más en esta parte. Ahora aquí esta ecuación sale ni más ni menos de las áreas de influencia, por si acaso. Si se dan cuenta, esta ecuación viene ni más ni menos de las áreas de influencia o las cargas que va a incidir directamente sobre el diafragma.
Entonces, de ahí, primera ecuación, que es por la incidencia del peso propio de la losa. La segunda va a ser por la incidencia de la capa de rodadura. Ahora aquí el peso específico del asfalto. Por lo general, el ingeniero adopta un valor de 2200. Aquí volvemos a tomar en cuenta lo que es la separación entre diafragmas y también vamos a adoptar lo que es el espesor de la capa de asfalto, un valor de 2 pulgadas, que vendría a ser prácticamente 5 centímetros. Entonces volvemos a aplicar la ecuación y ya tenemos definido la segunda carga. Ahora solo y únicamente faltaría determinar lo que es la incidencia de la carga vehicular. Ahora acuérdense que como la longitud de mi puente está entre los 12 y 45 metros, si nosotros queremos determinar los máximos esfuerzos que se van a llegar a dar en nuestro puente, sí o sí tenemos que tomar en cuenta lo que es el camión Trident, por si acaso. Entonces, como ya sabemos con qué carga tenemos que determinar la incidencia, posiblemente para determinar los máximos esfuerzos, lo único que ustedes tienen que realizar es posicionar el eje central sobre el diafragma, ni más ni menos, tal cual ustedes están viendo en esa gráfica, fíjense. Y acuérdense que la separación entre ejes, en el caso más crítico, siempre va a ser 4.3 para ambos lados, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que realizar? Lo único que tienen que calcular ustedes es la reacción de esta carga sobre este apoyo. Lo mismo para esta carga, fíjense. Y de igual forma, para el peso del eje central. Acción, reacción, por si acaso. Entonces, en esta parte, como pueden ver, es solo y únicamente sumatoria de momentos y despejar las reacciones en este apoyo, no es nada del otro mundo. Lo que sí tienen que tomar en cuenta es que siempre que nosotros estemos determinando lo que es la incidencia de la carga vehicular sobre el diafragma, vamos a tomar en cuenta lo que es una línea de los ejes de la llanta, por si acaso. Fíjense, ni más ni menos, como están viendo aquí en la gráfica. Entonces, si se dan cuenta aquí el peso del eje, acuérdense que siempre les he dicho que es, tanto para el segundo y tercer eje es 14.52 y el peso del primer eje es 3.63. Pero para el caso de diseño de diafragmas, solo y únicamente vamos a tomar en cuenta lo que es el peso de una fila de llantas. Fíjense, 7.26, 7.26 y 1.81. Entonces, aquí tomamos en cuenta ese criterio, determinamos lo que son las reacciones en este apoyo y posteriormente determinamos el valor de F, que vendría a ser la sumatoria de estas tres reacciones. Entonces, acuérdense que las cargas que nosotros hemos calculado son cargas del camión HS20. Ahora esto les digo más que todo para lo que vamos a realizar posteriormente. Ahora, una vez que ustedes ya tengan definido lo que es la reacción de la carga vehicular sobre el diafragma, ahora lo que faltaría realizar sería determinar la posición más desfavorable de los camiones sobre el diafragma. Ahora eso va a variar en función al número de vías que ustedes tengan en sus proyectos o incluso en sus exámenes, por si acaso. Ahora, fíjense cómo es el criterio. Siempre las distancias o las ubicaciones que están viendo, siempre es en función al centerline del puente, por si acaso. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, para un número par de vías, el criterio para realizar la posición más desfavorable de los camiones siempre es a un lado 0.3 el posicionamiento de la
de la llanta hacia el centerline y al otro lado 0.9. Ahora, esto tiene que ser siempre así, no necesariamente, por si acaso. Ahora, si ustedes quieren, pueden colocar aquí 0.9 y aquí 0.3 o viceversa, por si acaso. No se compliquen mucho en ese sentido. Lo que sí tienen que tener muy, pero muy en claro es esos valores. Acuérdense que la separación entre llantas siempre, pero siempre es 1.8 y la separación entre vehículos es 1.2. Entonces, saber estos tres datos es clave para sus proyectos y más aún para la resolución de sus exámenes. Eso sería en el caso que tengan un número par de vías. En el caso que ustedes tengan un número impar de vías, acuérdense que siempre un vehículo va a caer sobre el centerline, por lo tanto aquí el criterio va a cambiar. La posición de una llanta respecto al centerline puede ser a un lado 1.35 y al otro 0.45 o viceversa. Fíjense. Ahora eso, también tengan en cuenta que siempre la separación entre vehículos siempre es 1.2 y la separación transversal entre llantas es 1.8. Basta que tengan claro estos dos conceptos, ya podemos ir a la parte final, ya para lo que es la parte de sus modelaciones, donde vamos a definir las cargas resultantes sobre el diafragma. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la AASHTO estándar? Acuérdense que el valor de F que hemos calculado era en función a las cargas del camión tipo HS20. Entonces, lo único que tenemos que realizar es multiplicar por 1.25 y posteriormente ya tenemos las cargas del camión tipo HS25. Fíjense. Entonces ya tenemos lo que es la carga, la incidencia de la carga vehicular sobre el diafragma. Posteriormente pasamos a determinar la carga muerta que va a incidir en todo el diafragma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la AASHTO estándar? La AASHTO estándar dice que la carga muerta vendría a ser la sumatoria entre el peso propio de la estructura, en este caso de la losa, más la incidencia de la capa de asfalto. Fíjense, sumamos ambos valores y la carga muerta total, según las especificaciones de la AASHTO estándar, va a ser, para mi ejemplo, de 5.490 kilogramos sobre metro. Tienen que graficar así en sus proyectos o en sus exámenes, tienen que realizar ni más ni menos de la misma manera, por si acaso. Ahora, ¿qué es lo que el ingeniero quiere ver en sus proyectos y en sus exámenes? Quieren ver estas distancias, quieren ver los valores que están, con los cuales ustedes están trabajando, fíjense, y sobre todo estos valores. Fíjense. Ahora, estos valores son relativamente fáciles para calcular, no es tan complicado, fíjense. Pero lo que sí les digo, siempre tengan las cargas con sus respectivas distancias en función al centerline, digamos, entre paréntesis, de cada viga principal, por si acaso. Fíjense, todos esos valores tienen que estar en sus proyectos. Ahora, ¿para qué me sirven estos valores? ¿Por qué el ingeniero les exige tanto? Más que todo por el simple hecho que cuando ustedes modelen estas cargas en sus diafragmas, ya sea en el Bridge o en el SAP, cualquiera de los programas, sí o sí van a necesitar estas distancias, por si acaso. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. En sí, eso sería todo para lo que es la AASHTO estándar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la AASHTO LRFD? Acuérdense que la AASHTO LRFD, la carga del camión tipo HL93 siempre está compuesta de una carga vehicular, que son las cargas puntuales, más
la carga distribuida. Entonces, nosotros ya tenemos calculado lo que es la incidencia de la carga vehicular, entonces solo y únicamente nos faltaría realizar el análisis para lo que es la carga distribuida de carril de diseño. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como dato? Necesitamos de igual forma lo que es la separación entre diafragmas, la carga distribuida, que es 0,952 toneladas metro. Entonces, una vez que tengamos estos valores ya definidos, primero determinamos lo que es un Q mínimo. Ahora, ¿cómo determinamos el famoso Q mínimo? Acuérdense que la carga distribuida, de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO estándar, siempre está distribuido en un ancho mínimo de vía igual a 3 metros. Entonces, lo único que estamos realizando es transformar de esa carga lineal a una carga de superficie. Entonces, para ello dividimos entre el ancho de vía. Posteriormente, tenemos este valor, que sería 0,317, pero el ingeniero, por lo general, directamente se adopta 0,32 toneladas sobre metro cuadrado. Acuérdense que este valor es el Q mínimo. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que realizar en sus proyectos es determinar este Q con el ancho mínimo de acuerdo a la ABC, que aquí en Bolivia es 365. Determinamos lo que es el Q. En este caso, me sale un valor de 0,261 toneladas sobre metro cuadrado. Como este valor es menor al Q mínimo, directamente nosotros nos adoptamos el Q mínimo. Entonces, ya para acabar esta parte, ya para determinar lo que es la incidencia de la carga distribuida sobre el diafragma, aplicamos esa pequeña ecuación, fíjense, y posteriormente ya determinamos la incidencia de la carga distribuida sobre el diafragma, por si acaso. Entonces, realizamos el mismo procedimiento que ya les había explicado hace un momento, y sí o sí tienen que colocar las cargas que van a incidir sobre su diafragma. La carga muerta por separado, la carga por la capa de asfalto y la carga por la incidencia de la carga distribuida. Así tienen que hacer en sus proyectos, así tienen que hacer en sus proyectos. Ahora, si en el examen el ingeniero les pregunta determinar las solicitaciones que van a incidir sobre el diafragma, tiene que determinar todas estas cargas. Ahora, acuérdense que también eso va a variar en función a qué norma le esté pidiendo el ingeniero. Pero para lo que es la parte de su proyecto, tienen que hacer con ambas normas, por si acaso. Entonces, ¿qué también tienen que tener en cuenta para lo que es la parte de la modelación? En la parte de las combinaciones de carga. Acuérdense que tanto para el AASHTO estándar y el RFD, para lo que es el análisis del estado límite, esas combinaciones de carga varían, por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que realizar? Como primer paso, antes de ir a la parte de la modelación, es determinar lo que es el coeficiente por impacto. Acuérdense que el coeficiente por impacto va a variar, bueno, se lo calcula mediante esta ecuación. Entonces, para este ejemplo, determinamos el coeficiente por impacto es 0,24. Por lo tanto, acuérdense que siempre este coeficiente siempre tiene que ser menor o igual a 0,3. Entonces, en este caso, como me salió un valor de 0,24, lo único que voy a realizar es esta pequeña despeje de valores, fíjense. Y al final siempre me quedo solo y únicamente con constantes multiplicando las cargas. Ahora, ¿por qué me quedo con esos valores? Porque acuérdense que cuando nosotros estamos definiendo lo que son las combinaciones de carga, siempre multiplicamos a la carga por un determinado factor, por si acaso. Entonces, solo y únicamente por eso estoy realizando o me estoy quedando con estos valores. De igual forma, realizo lo mismo para lo que es el estado límite de resistencia de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO o el RFD. Una vez que ustedes tengan definido estos valores, posteriormente ya pueden realizar lo que es las combinaciones de carga para su modelación, por si acaso.
Y un dato más que también es muy importante, que para la parte de la modelación, es que sí o sí tienen que definirse lo que es, bueno, elegirse lo que es la viga BPR con la cual ustedes van a realizar su modelación, por si acaso. Ahora, ¿cómo tenemos en cuenta ese criterio? El criterio que vamos a tomar en cuenta para esa parte de la elección de la viga BPR es L sobre 20. Y acuérdense que la altura que ustedes determinen con esta ecuación es la altura mínima, por si acaso. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es escoger nada más. Ahora, por lo general, los diseños que se realizan con las vigas BPR siempre son del número 7 para arriba, por si acaso. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. Pero no sé si alguien tiene alguna duda o consulta, ya para acabar la clase. Como pueden ver, no es nada complicado esta parte, lo que sí es tal vez un poco moroso. Ahora igual un pequeño, bueno, una pequeña aclaración es que cuando ustedes determinen lo que es los esfuerzos últimos para lo que es la parte del diseño, acuérdense que es ni más ni menos un diseño como si estuvieran calculando el refuerzo cero para una viga, cualquiera por si acaso. A ver, ¿alguien ha preguntado algo? Dice, ¿la altura de la viga está en función de la longitud del puente? Sí. La altura de la viga BPR que ustedes van a tomar en cuenta para lo que es la parte de la modelación, necesariamente tiene que tomar en cuenta ese criterio por si acaso. Ahora les vuelvo a repetir, esto es la altura mínima. En función a esto, ustedes van a realizar o van a escoger su viga BPR. Nada más. Disculpa una preguntita, ¿podrías repetir el coeficiente de impacto? ¿A qué tiene que ser menor? Ya. El coeficiente por impacto, de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO estándar, siempre tiene que ser menor o igual a 0.3 por si acaso. Siempre, 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 siempre. En este caso, como el coeficiente de impacto, para mi ejemplo, me salió igual a 0.24, por lo tanto cumple la condición, y eso tiene que ir sustituyendo en esta parte, en lo que es en las combinaciones de carga, por si acaso. Sí, en caso de que no salga, ¿cambias la longitud? En el caso, digamos que este coeficiente salga, no sé, 0.35 o 0.38 o lo que sea, ustedes automáticamente se adoptan el valor más crítico, que vendría a ser 0.3, por si acaso. En el caso que no cumpla esa condición. Ya, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Lo que sí les digo y les recomiendo, por si acaso, chicos, es que traten, bueno, cuando ustedes ya tengan definido todos estos valores, presenten sus resultados de esta manera. Y de igual forma, les vuelvo a decir, tienen que realizar de esta manera en el proyecto, o digo, en el examen, si es que el ingeniero les llega a preguntar de diafragmas. Pero tienen que leer bien lo que el ingeniero les pide. A veces les pide lo que es la incidencia de la carga vehicular, o a veces les dice solicitaciones, así en general. Entonces tienen que leer bien la pregunta, chicos. Y para que el ingeniero no los confunda en el examen, tienen que hacer necesariamente esto, entendiendo, por si acaso. Pero no sé si alguien tiene alguna duda o consulta ya para acabar la clase. En sí, esta parte, como les digo, no es tan complicada. Donde se complica un poco el proyecto, ya vamos a realizar la otra semana. Pero no sé si alguien tiene alguna duda de líneas de influencia, tal vez, o algo.
Bueno, en sí, chicos, solo sería esta parte, lo que avanzaríamos hoy. Ahora, lo que faltaría solo sería lo que es la parte de diseño del puente alcantarilla, que eso lo hacemos tranquilamente en una clase, y la parte del diseño del puente losa y losa con esviaje es prácticamente lo mismo. Apenas hay una pequeña variación en lo que es en el análisis con elementos finitos, pero ya van a ver, les voy a mostrar un ejercicio completo para esa parte. Pero eso ya lo vamos a realizar la siguiente semana. Por el momento vayan avanzando con sus proyectos, vayan realizando lo que es la parte de las modelaciones, traten de hacer lo más detallado posible sus informes, o si están haciendo igual para presentar en físico, chicos, si quieren pueden presentar a lápiz o también pueden realizarlo con lapicero, no importa, digamos. Ahora, en el caso que ustedes estén haciendo a mano y quieran entregar, digamos, en digital su proyecto, les recomiendo también que sea mejor, digamos, que lo transcriban, digamos, a lapicero. ¿Por qué? Por el simple y único hecho que cuando ustedes escaneen, se note de manera legible las imágenes, nada más. Pero en el caso que ustedes estén realizando de manera manual y quieran entregar de manera física su proyecto, entonces no hay problema si lo hacen a lápiz o lapicero, no importa, chicos. Lo que importa es que ustedes hagan lo más, posiblemente, lo más ordenado y detallado posible, nada más. Como pueden ver, no es nada complicado, chicos. O sea, es relativamente corto, entonces no tiene que haber muchas complicaciones. Incluso en la parte de las modelaciones, igual no es nada del otro mundo, chicos. Y la parte del diseño es diseño en hormigón o diseño, bueno, sería más que todo lo que realizamos en hormigón 2. Diseño a flexión, diseño a corte, diseño a torsión, si es que existe, digamos. Entonces, son cosas que ustedes ya saben. Por eso yo no toco el tema en ese sentido, por el hecho que prácticamente ya todos saben hacer eso. Ahora, ustedes si quieren ya pueden conseguirse planillas ya en Excel o en MatCat, ya en lo que sea, pueden utilizar sus planillas, no hay ningún problema. Son ni más ni menos, como les vuelvo a decir, son las mismas ecuaciones por si acaso. Pero no sé si alguien quiere ya o tiene alguna duda o consulta, ya para acabar. Bueno, en sí todo sería eso por hoy día, chicos. Ya nos vemos directamente la otra semana. Cualquier duda o consulta que tengan, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Así que, dice para el SAP, la viga BPR se considera como una viga normal. Claro, sí. Lo que dice su compañero está bien. Tanto la viga BPR como los diafragmas se los modela como elementos frame, por si acaso. Ahora, específicamente de la viga BPR, acuérdense que en el proyecto que el ingeniero nos da, es un puente de un solo tramo, fíjense. Entonces, como es un puente de un solo tramo, vamos a modelar lo que es la viga BPR como una viga simplemente apoyada, nada más. Y ya lo que son los diafragmas, como les digo, ya son todos elementos frame, entonces tienen que realizar su respectiva discretización, verificar que todo esté nivelado, eso más que todo en la parte de insertion point, y nada más. Como les digo, si alguno tiene alguna duda de esos, en la parte de las modelaciones, igual pregúntenme, no hay ningún problema. Ya varios ya les he explicado en algunas dudas específicas que ustedes tenían, entonces no tengan miedo de preguntar, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy día, chicos. Les dejo que dispongan de su tiempo y
y no, no se confíen tanto, que como les digo, y ya les he dicho igual en clases, el ingeniero les da 1 o 2 semanas para que ustedes presenten sus proyectos, ni bien él acabe el avance, por si acaso. Entonces no se confíen, chicos, vayan realizando, han visto que esta parte es demasiadamente muy corto, entonces tampoco hay mucha complicación, así que vayan avanzando con sus proyectos. Nos vemos directamente el día lunes. Así que nos vemos, chicos. Hasta luego.